Hello chicos y chicas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase video, esta vez enlazada a nuestro querido concepto de argumentación. Nuestra presentación lleva por nombre Argumentando a todo terreno. Y como es de costumbre vas a anotar el objetivo de la clase en tu cuaderno, el cual dice así: repasar conceptos enlazados a la argumentación. 2 puntos, estructura y tipos de argumento. Démosle. Lo primero que debemos hacer, y que no está de más volver a repetir, es el concepto de argumentación. ¿Qué es? Bueno, el concepto de argumentación tiene que ver con aportar razones que sustenten ideas sobre un tema. ¿Qué tema? Cualquier tema en el cual uno quiere dar su opinión al respecto. ¿Y qué podemos decir sobre este concepto? Que tiene como fin convencer o persuadir sobre un punto de vista en particular. Esto es muy importante. Nosotros argumentamos para convencer a otra persona de que nuestra idea es genial, ¿ok? Y esto también puede ser enlazado a nuestra ya muchas veces mencionada y trabajada situación de enunciación, la cual aquí será expuesta con un cuadradito, puesto que en este cuadradito obviamente se contiene lo que es la argumentación, pero en él también hay elementos aledaños, los cuales también constituyen parte fundamental de este proceso. El primer elemento es obviamente situación de enunciación, la cual es el conjunto de elementos que intervienen en el acto. Esto a grandes rasgos. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, primero tenemos al enunciador o enunciadora, quien realiza la acción de emitir un mensaje, una idea o una opinión. Es quien inicia este proceso comunicativo. Por el otro lado tenemos a nuestro interlocutor o interlocutora, que es quien dialoga con el enunciador, y esta es una relación recíproca, puesto que siempre hay una pregunta y respuesta, digámoslo así. Es como un circulito, un ciclo sin fin. Como tercer elemento tenemos nuestra controversia, que ya sabemos que es un tema polémico que está siempre en discusión. Y como último tenemos nuestro contexto. Y el contexto es la situación en que se da este proceso de enunciación. Una vez claro esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí como que volvemos un poquito al pasado, puesto que esto se enseñó en la primera semana de clases, bueno, primera y última que tuvimos, y en la estructura del texto argumentativo. Esto está aquí a manera de repaso. Si tú ya lo anotaste en tu cuaderno, obviamente no es necesario que lo vuelvas a hacer, o quizás ahora puedes hacer un esquema de lo que yo te vaya contando. Bueno, la introducción es lo primero que tú debes escribir en un texto argumentativo. ¿Y qué tiene que tener nuestra introducción? Bueno, vas a enunciar, es decir, mencionar el tema del cual se tratará tu texto. Y además la postura que tú vas a defender. Como ven, es muy fácil. La introducción casi siempre es igual en todos los tipos de texto. Es una breve pizca, una breve mención de lo que va a tratar el texto, pero aquí obviamente le agregamos el tema de la postura. Y en la introducción siempre está nuestra tesis. Y la tesis no es más que una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada. Es muy importante decir que una tesis siempre es una afirmación, nunca una negación, ¿ok? Y esta puede ser explícita, es decir, que está escrita ahí textual en el texto, o la puede decir un orador o un enunciador, o puede estar implícita, es decir, que no está expresada en el texto, pero se puede leer entre comillas porque se insinúa a través de las ideas. Yo recomiendo que para un nivel inicial como en el que están ustedes, siempre la tesis esté explícita, puesto que así te ayuda a ir estructurando de mejor manera el texto, debido a que puedes ir leyendo una y otra vez tu tesis para poder ir hilando las ideas. Entonces, tesis es igual a afirmación, ¿ya? Desarrollo. Bueno, en el desarrollo está la argumentación como tal, ¿ok? Entonces aquí los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta
¿ya? Para convencer a un receptor de que la tesis que él plantea o ella plantea es verdadera o válida. Entonces, aquí tenemos que reafirmar nuestra tesis y nada más, nada menos que a través de argumentos que la sustenten. Y para esto el emisor obviamente utiliza diversas estrategias discursivas, como lo es la ejemplificación, la analogía, quizás la pregunta retórica, una cita de autoridad, etc. Y aquí también podemos meter lo que vamos a ver en un ratito más, que son los tipos de argumento, que no son más que recursos del emisor o enunciador. Por último tenemos la conclusión. Y aquí se sintetizan las ideas principales de todo nuestro texto o discurso y se enuncian o se mencionan cuáles son las consecuencias de lo expresado, es decir, de nuestro tema polémico, y se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir, es decir, para mejorar este supuesto problema que nosotros planteamos, y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Es decir, si tú propones una solución en tu conclusión y quizás hay puntos que no lograste solucionar, allí en la conclusión lo tienes que mencionar. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos la estructura del texto argumentativo que no debes olvidar. Introducción, en la introducción tenemos siempre nuestra tesis, el desarrollo, que están nuestros argumentos, y la conclusión, que es la síntesis de ideas principales, y también si tú quieres proponer obviamente un plan de acción para la controversia. Con respecto a este mismo tema, aquí les voy a presentar el mismo ejemplo que les presenté la primera y última semana de clases con respecto a la escasez de agua. Como introducción tenemos la siguiente oración. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias sobre la escasez de agua. Es decir, aquí estamos mencionando un tema, es decir, lo estamos enunciando, introduciendo, y dejamos ver un poquito nuestra postura, es decir, hay poca difusión. Allí ya estamos diciendo algo con esas palabras, y en nuestra introducción metemos ahora la tesis. Con respecto a la tesis, que ya sabemos que está dentro de la introducción, podemos decir lo siguiente: es por esto que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la supervivencia de la humanidad. Aquí estamos expresando una afirmación, que hay que comenzar a planificar estrategias. Y esta es ampliamente debatible, puesto que alguien puede decir, oye, no es urgente planificar estrategias, pues, no sé, el agua es un recurso natural que probablemente nunca se vaya a acabar, debido a que hay estadísticas que dicen lo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que alguien puede rebatir o refutar, mejor dicho, nuestra tesis. Y esa es una característica muy importante de la tesis, puesto que siempre esta debe ser debatible. En el desarrollo tenemos el siguiente argumento de ejemplo. Con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir, tanto a causa del derroche de uso común como el que le dan las grandes empresas. Fuentes, 2020. Por otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Aquí podemos ver que se utiliza directamente una cita de parafraseo, por lo que estamos aludiendo a un argumento de autoridad. Entonces aquí comenzamos obviamente a plasmar nuestra postura, obviamente siempre con fundamentación detrás, en este caso fuentes. Como última parte y último ejemplo está la conclusión, que dice así: es por ello que se hace necesario comenzar a tomar conciencia sobre el uso de este importante recurso a nivel ciudadano, cuidando el uso del agua en actividades domésticas, y a nivel empresarial y social, con leyes que aseguren el correcto uso y conservación de esta. Como ven, hay una recapitulación de la idea central, que es la conciencia sobre el uso del agua, que se relaciona directamente con la introducción, si se dan cuenta, y obviamente se vuelve a retomar esto de la tesis con respecto a la planificación de estrategias de conservación del agua, puesto que se menciona que se necesita hacer un cambio tanto a nivel ciudadano como empresarial, y allí se proponen, por ejemplo, leyes que aseguren el correcto uso y conservación de esta.
con este ejemplo y estructura, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a los tipos de argumentos, al meollo del asunto, lo que nos convoca aquí el día de hoy. Tenemos dos pulpitos, es decir, dos grandes grupos de tipos de argumento. Por un lado tenemos los lógico-racionales, los cuales apelan a la veracidad comprobable de los hechos, es decir, apelan a las fuentes, a lo científico, a lo veraz. Y por el otro lado tenemos todo el caso contrario, pues los emotivo-afectivos apelan a la sensibilidad y al conocimiento vivenciable del receptor, es decir, no apelan a fuentes, a cosas científicas, sino que apelan a la emotividad de su receptor o interlocutor en aspectos más bien de vivencias personales, ¿ok? Por un lado, es decir, el izquierdo tenemos veracidad, es decir, quizás argumentos mucho más serios y concretos, y por el lado derecho tenemos sensibilidad, es decir, argumentos mucho más subjetivos. En cuanto a los lógicos racionales, podemos encontrar el argumento por analogía, la generalización, por signos, por causa y por criterio de autoridad. Y por el lado de los emotivo-afectivos tenemos a la afectividad, por lo concreto, confianza del emisor, recurso de la fama, uso de prejuicios. Obviamente estos no son todos, probablemente hay más, pero esto es una pequeña probadita a los tipos de argumentos. Argumentos lógicos racionales. Pasemos a ver los conceptos y sus correspondientes ejemplos. El primero que tenemos por acá es la analogía, en la cual se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce que lo que es válido para uno es válido para otro. Un ejemplo para ilustrar mejor esta definición es la siguiente. Daddy Yankee es el cantante puertorriqueño de música urbana más destacado del siglo XXI. Bad Bunny es su análogo en la actualidad, puesto que es puertorriqueño y líder del trap. Podríamos decir que Bad Bunny alcanzará la misma fama que Daddy Yankee. Segundo tipo de argumento lógico-racional, generalización. La generalización se sitúa a partir de varios casos similares, es decir, se generaliza una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Un ejemplo que ilustra la definición anterior es: Buscando a Nemo, Los Increíbles y Monsters, Inc. son películas de Disney Pixar nominadas a los premios Oscar, por lo que podríamos decir que todas las películas de Disney Pixar son excelentes. Aquí se ve claramente la generalización con que esta palabrita todas. Se establece una situación de casos similares y se saca por conclusión de que todas las películas de ese mismo gremio cinematográfico son excelentes. El tercer tipo de argumento lógico-racional es por signos. Este tipo de argumento utiliza señales o indicios para establecer la existencia de un fenómeno, de cualquier tipo de fenómeno. Y como ejemplo tenemos lo siguiente. La población chilena prefiere ir en bicicleta al trabajo. Además, ha reducido el uso de bolsas plásticas y bombillas. Es decir, la población chilena comenzó a tomar conciencia ecológica. Aquí tenemos claramente los indicios. Es decir, que la población comienza a tomar bicicleta como un transporte y además ha comenzado a reducir el uso de plásticos de un solo uso. Este indicio obviamente prepararía nuestra conclusión, que sería que la población chilena ha comenzado a tomar conciencia ecológica, es decir, son hechos previos que nos ayudan a llegar a una conclusión final o a la existencia en realidad de un fenómeno, cualquiera este sea. Los últimos dos, el número 4 es por causa. Por causa, es un tipo de argumento que establece una relación causal, como lo dice la palabra, entre dos hechos que fundamentan la tesis. Este parece sencillo, lo es decir, dos hechos que fundamentan la tesis y hay una relación de causa. Un ejemplo que ilustra esta definición es: la madre de Juanito fumó durante el embarazo.
Debido a esto, es un niño débil y con bajo peso. Aquí tenemos claramente la relación de causa entre dos hechos, los cuales serían que la madre de Juanito fumó y que Juanito es débil. Entonces tenemos una relación a raíz de un hecho. ¿Y cuál sería la tesis entonces de este tipo de argumento? Bueno, fumar en el periodo de gestación causa deterioro físico. Entonces este argumento por causa fundamenta la tesis. El último, lógico racional, es por criterio de autoría. Alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. Como lo dice su definición, se alude a gente que sabe más que uno, para poder fundamentar de mejor manera nuestro pensamiento, en este caso, tesis. Un ejemplo de ello es, como lo han señalado los expertos en energía eléctrica de Finlandia, Chile quedaría sin energía a partir del 2023. Como ven, son bastante sencillos los tipos de argumentos, es cosa de ir tomando el ritmo e ir internalizándolos para poder aplicarlos a nuestros textos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a los argumentos emotivo-afectivos. Tipos de argumento emotivo-afectivos. El primero son los afectivos, por supuesto, y estos apelan a los sentimientos del auditorio o receptores o interlocutores, especialmente a sus dudas, deseos y temores, esto con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo en ellos, ¿ok? Todo esto con respecto a nuestras ideas, no solo así como de soy carismático y produzco esto. Obviamente estamos hablando de argumentos. Y como ejemplo tenemos lo siguiente. Nadie está libre de padecer cáncer. El día de mañana puedes ser tú. Dona tu vuelta a la Fundación Cáncer Chile. Y como ven, aquí se apela directamente a esa fibra del corazón, tu fibra de corazón de abuelita, para que tú hagas determinada acción. Y sería, en este caso, donar tu vuelto. Entonces, obviamente, apelan a tus temores quizás de que vas a padecer esta terrible enfermedad y como que antes que pase, tú tienes que donar a la gente, puesto que tú también puedes encontrarte algún día en esa posición. El segundo es por lo concreto. Este tipo de argumento emplea ejemplos familiares a los oyentes o receptores porque les afecta directamente. Entonces aquí concepto clave, ejemplos familiares. Un ejemplo sería, como docentes, todos sabemos el sacrificio que implica ser maestro en Chile. Aquí obviamente sería lógico que un docente le estuviera hablando a colegas que también son maestros. Allí obviamente se produce este ejemplo familiar debido a que todos pueden vivir y evidenciar lo que está mencionando el enunciador de este mensaje. El tercero sería confianza del emisor. Este pone énfasis en la idoneidad o compromiso del emisor en el tema que defiende, es decir, cuánto sabe el emisor sobre el tema. Y aquí un ejemplo que grafica perfectamente esto es: yo, Juanita del Carmen, dirigente sindical por más de 20 años, defiendo sus derechos. Es como que una dirigente está hablándole ahí obviamente a trabajadores y estos trabajadores van a poner plena confianza en el emisor. De hecho no tiene que decir mucho, puesto que aquí en este caso Juanita del Carmen se va a mostrar muy idónea, muy correcta, muy capaz, puesto que lleva muchos años de servicio en este sindicato de trabajadores. Entonces aquí se apela al compromiso del emisor, es decir, en cuán capaz, cuán seco o seca es el emisor del mensaje para que todo el mundo le crea o se convenza de sus argumentos. En cuarto lugar tenemos recurso de la fama. El recurso de la fama es la imagen o palabras de un personaje bien valorado socialmente hablando. Obviamente es un personaje que lo conoce gran cantidad de población para que el efecto que produzcan sus palabras en la gente sea bien potente, debido a que la gente cree en esta persona debido a su fama. Un ejemplo es: el deporte no solo ayuda al
desarrollo físico, sino que también contribuye a alejar los excesos. Esto lo dice Alexis Sánchez. Y si lo dice Alexis Sánchez, la gente le va a creer. A pesar de que él no sea un experto ni nada por el estilo, quizá en psicología, por ejemplo, o en adicciones, la gente le va a creer por el simple hecho de ser un famoso. El último tipo de argumento con relación al uso de prejuicios, dice así: empleo de razones apresuradas o discriminatorias antes de tener un conocimiento real sobre el tema. Y estas discriminaciones pueden ser enlazadas a la raza, al estrato social, al género, edad, apariencia física, etc. Y aquí un ejemplo sería: las mujeres rubias son tontas y las feas son inteligentes. Como ven, es un tipo de argumento bastante falaz, pero que se da mucho incluso en la política. Así que no se debe dejar de lado y también tienen que tomarlo a consideración para cuando deban rebatir o refutarle la idea a otro. Una vez que ya vimos todos estos tipos de argumentos, los lógicos racionales y los emotivos afectivos, estamos preparados para realizar la actividad de esta semana, la cual dice así: escribe un pequeño texto argumentativo en tu cuaderno, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿la región de Valparaíso debiese tener cuarentena obligatoria? Tu texto, además de seguir la estructura, es decir, una introducción con su tesis, desarrollo y conclusión, debe contener al menos 4 tipos de argumentos en el desarrollo. ¿Y a qué nos referimos con eso? A los argumentos que acabamos de ver. Es decir, puedes ocupar un argumento por lo concreto, o quizás de fama, o generalización, etcétera, los que tú elijas. La idea es que respondas la pregunta y además seas capaz de seguir esta estructura, que la verdad no es nada de difícil si es que pones bastante atención a los ejemplos que yo te di. Espero tu tarea en mi correo. ¡Chaito!